Hola, jóvenes de bachillerato, chicos que están cursando la materia de Matemáticas 3. Hoy vamos a ver un tema importante que tiene que ver con las rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a ver su correspondencia en los ángulos, cómo se clasifican los ángulos cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una línea transversal o por una recta secante. De entrada, entendamos el término de rectas paralelas. ¿Sí? Son dos rectas que se trazan y que mantienen la misma separación o la misma distancia de separación entre ellas. Veamos el tema acá en esta imagen. Miren, tenemos dos rectas paralelas. Esta recta que le vamos a llamar L1 y L2. Y están cortadas por una recta secante M o una línea transversal. ¿Sí? Entonces vamos a ver sus propiedades con respecto a los ángulos. ¿Cómo se clasifican estos ángulos? ¿Qué propiedades tienen? Primero vamos a ver cuáles son los ángulos correspondientes. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ver qué ángulos son correspondientes. Bien, el ángulo B con el ángulo F, B y F, son correspondientes. Así como también el ángulo A con el E. También tendremos los ángulos correspondientes que va a ser el H con el D. H con el D. Y el G con el C. Estos ángulos son correspondientes y tienen la característica de tener la misma medición, la misma abertura. ¿Sí? Entonces, estos ángulos son iguales. De ahí vamos a ver cuáles son los ángulos alternos internos. ¿Sí? Los ángulos alternos internos va a ser este ángulo F con el ángulo C, el ángulo F con el ángulo C. ¿Sí? Están alternados este par de ángulos. Y los alternos internos tenemos otro par también, que va a ser el ángulo E y el ángulo B. Tienen la característica que van a mantener el mismo valor, tienen la misma abertura. Entonces, estos ángulos tienen la misma medición, podemos decir que son iguales. Después nos vamos con los ángulos alternos externos. ¿Sí? Estos ángulos son externos. El B con el H y el A con el G son externos, pero alternos externos va a ser el ángulo A y el ángulo H. Y vamos a tener también estos, también este par, el ángulo B y el ángulo G. Son alternos externos, ¿sí? Y por tanto también tienen la misma medida. Bien. Vamos a poner que son iguales. Después nos vamos a encontrar que tenemos ángulos colaterales internos. ¿Sí? Los ángulos colaterales internos tienen la característica de que son ángulos suplementarios, que van a formar, la suma de ellos nos van a dar 180 grados. ¿Sí? Entonces, nosotros si vemos acá los externos,
sería este ángulo con este, ¿sí? Son los colaterales externos. Su suma de estos dos ángulos sería de 180 grados. Y lo vamos a decir acá. Son el ángulo B y el ángulo H. La suma de ellos forma 180 grados. Son, vamos a decir que son suplementarios. Son ángulos suplementarios. Después vamos a tener el ángulo A con G. El ángulo A y el ángulo G. También son suplementarios y en un conocimiento previo que se vio en una otra sesión, vamos a ver que los ángulos complementarios son la suma de dos ángulos que forman un ángulo de 90 grados, y en este caso los ángulos suplementarios son la suma de dos ángulos que forman un ángulo de 180 grados. Bien, y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Miren, el vértice es esta línea de intersección, acá, donde tenemos la abertura de estas dos rectas. Aquí se nos forman cuatro ángulos en este punto en común, que es el vértice. ¿Sí? Y los ángulos opuestos, por ejemplo, acá el A con el D. El ángulo A y el ángulo D. Son opuestos por el vértice y van a tener la misma medida. ¿Sí? Este abre hacia acá y este abre del lado contrario, o sea, son totalmente opuestos. Así también va a tener esta característica, el ángulo C y el ángulo B. En este vértice. Lo mismo va a suceder acá, lo mismo va a suceder acá. Vamos a tener el ángulo F y el ángulo G son opuestos por el vértice. Uno abre hacia acá, el otro abre hacia acá, y los dos tienen la misma medida. Y por último vamos a tener el ángulo E y el ángulo H. Y el ángulo H. ¿Sí? Estos pares son opuestos por el vértice. Estos. Y tienen la misma medida. Bueno, esta clasificación de ángulos nos puede servir para resolver algunos ejercicios donde vamos a aplicar, vamos a desarrollar esta habilidad de tener la relación de ángulos. ¿Sí? No nada más es para conocer su clasificación, sino también va a ser para que lo llevemos a la práctica resolviendo algunos ejercicios. Bien, chicos, vamos a ver aquí un ejercicio, un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos dos rectas paralelas en esta figura. Tenemos X, tenemos Y. Estas rectas son paralelas. Y aquí está cortada por una secante. Esta recta secante o esta línea transversal. Y nos dicen que el problema consiste, si nos dan el ángulo G, ¿sí? Nos dicen que mide 30 grados, aquí está el ángulo G, y le vamos a poner que mide 30 grados. Y nos piden, dice, encuentra el valor de todos los ángulos. ¿Cuáles todos? Miren, chicos, aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, están etiquetados con algunas letras, y nosotros tenemos estos ángulos. ¿Sí? Los voy a borrar para que pongamos sus respectivos valores. ¿Cómo vamos a usar estas propiedades? Bien, chicos,
Les dije que este ángulo, ¿sí?, es colateral, ¿sí?, colateral externo con este. Si queremos usar esta parte, colaterales externos. Dice que son suplementarios y que forman un ángulo de 180, la suma con otro ángulo. Bueno, pues bajo esa propiedad nosotros sabríamos aquí que para formar 180 grados pues nos faltan 150. Y este sería un ángulo de 150. Vamos a encontrar todos estos. Si quiero usar esta propiedad de ángulos opuestos por el vértice, este ángulo que tiene una abertura de 30 va a tener la misma medida que este, 30 grados. ¿Sí? Si queremos ver los ángulos alternos internos, resulta que este es alterno interno con este y va a formar 30 grados. Y como este es opuesto por el vértice con este, también va a formar 30 grados. Bien, y como este ángulo de 150 grados es opuesto por el vértice con este también va a tener un valor de 150. Si nosotros vemos ángulos alternos internos, este ángulo con ¿sí?, va a tener la misma medida. Son alternos internos. Y también tendrá un valor de 150 grados. Bien, si nosotros vemos la correspondencia aquí de ángulos colaterales externos, aplicaríamos esta misma situación en la que tenemos aquí este par que son colaterales externos, este par también son colaterales externos. ¿Sí? Por esa parte. Pero si también aplicamos esta de ángulos correspondientes, ¿sí?, acá tengo que este le corresponde con este de 30 grados, entonces este también le corresponde a 150. O lo podemos ver que este ángulo que es de 150, opuesto por el vértice, también vale 150. Estas propiedades las podemos manejar así, teniendo esta habilidad y el conocimiento de cuáles son sus propiedades. Bien, chicos, vamos a ver otro ejemplo parecido. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esta línea transversal, o sea, la recta secante, tiene esta orientación. Las rectas paralelas son horizontales y la transversal ahora tiene esta orientación. Bien. Entonces dice el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, la siguiente figura, L1 y L2 son paralelas, la expresión estas son paralelas, y G es una transversal, esta línea G es una transversal, y se encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 3 mide 115. Entonces nosotros buscamos dónde está el ángulo 3 y acá lo encontramos y este ángulo vale 115. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar todos los ángulos. Miren, este ángulo, están formados aquí por este vértice y yo también tendré acá ahora este ángulo, este ángulo, este ángulo. Y ya este lo tengo definido. ¿Sí? Utilizando las propiedades, pues nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos 115 grados. Son opuestos por el vértice. ¿Sí? Acá, si nosotros queremos ver la correspondencia, ¿sí?, este ángulo con el 6, con este ángulo 6, son correspondientes. Este le corresponde con este. Cuando vimos acá
los ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una medida de 115 grados. Y como este es opuesto por el vértice, entonces aquí yo tengo 115 grados. Y ya tengo mis tres ángulos, mis cuatro ángulos de 115 grados. Si lo queremos ver también, aquí son alternos internos u opuestos por el vértice o correspondientes, ¿sí? En esta clasificación. Por cualquiera de esas propiedades nosotros encontramos este valor. Bien, ahora vamos a encontrar este ángulo. Podríamos incluso hasta buscarlos así como un ángulo complementario. Miren, por ejemplo, si nosotros hubiésemos visto este ángulo, sería un ángulo llano. ¿Sí? Un ángulo llano mide 180 grados. Entonces, si yo tengo aquí 115, ¿sí? ¿Cuánto me ha de faltar para completar este ángulo que forma 180 grados? Esa es una propiedad que no tiene que ver con esta clasificación, pero es una aplicación del conocimiento previo que se dio en ángulos complementarios, en la clasificación de ángulos, ángulos complementarios, ángulos suplementarios. En ese tema, entonces nosotros tenemos ya 180 grados que nos formaría un llano y le quitamos 115. 115. Perdón. 115. Entonces, nosotros aquí hacemos la diferencia de esto y nos va a dar que son 65. 65 y este ángulo nos va a medir 65 grados. Bien, como tenemos un ángulo alterno interno, este ángulo también, ¿sí? Nos va a medir 65. En ángulos alternos internos. Ahora nos falta completar este ángulo y este. Y aplicamos entonces ángulos opuestos por el vértice y este ángulo va a tener este valor. Y bien, nos cuadra por todos lados. Si yo aquí quiero completar un ángulo llano, ¿sí? 115 con su suplemento me va a dar los 180. 115 con 65 me forma este ángulo. O lo ven así, ¿sí? De acá así. Este me suma 180 y este me suma 180. Por todas partes me cuadra. Lo mismo acá, ¿sí? Formamos este ángulo llano, o formamos este, o formamos este, o formamos este. En cualquiera me cuadra y me da un ángulo llano, ¿sí? Utilizando esta clasificación de ángulos, estas propiedades. Muy bien, vamos a ver algún otro ejemplo para poner en práctica lo que estamos viendo. Muy bien, chicos. Vamos a analizar otros ejemplos, ¿sí? Ahora, imagínense que nosotros tenemos unas rectas paralelas, ¿sí? Estas rectas paralelas, L1 con L2, le vamos a interceptar con una línea transversal.
pero que esta línea transversal sea completamente perpendicular. ¿Sí? Esta línea es completamente perpendicular. ¿Sí? Cuando se cortan dos líneas rectas que son perpendiculares, tiene una característica muy importante. ¿Sí? Mire, nosotros aquí tenemos también en este vértice, tenemos estos ángulos, ¿sí? Que los podemos etiquetar como ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. ¿Sí? Y me dijeran, a ver, ¿cuál es el valor del ángulo 8? Preguntan a calcular el valor del ángulo 8 y dicen, a ver, yo no tengo ningún dato. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder calcular el ángulo 8 si solo tengo la clase, etiquetados, cómo se llama este ángulo? Es el 1, el 2, el 3, pero no conozco la medida. Y entonces, ¿cómo le haría para encontrar el ángulo 8? Bien, chicos, aquí requiere de una habilidad y un conocimiento previo, que los ángulos, ¿sí?, que se forman por la intersección de una línea recta que son transversales acá y es completamente perpendicular esta línea es perpendicular con esta, pues aquí, chicos, forma un ángulo recto. ¿Sí? Y sabemos que un ángulo recto mide ¿cuánto? Efectivamente, 90 grados. ¿Sí? Pero como estas dos líneas están cortadas por esta línea que es completamente perpendicular, ¿sí? Pues entonces ni siquiera aplicaríamos esta clasificación. ¿Por qué? Porque en automático este ángulo, ¿sí?, me daría el valor de 90 grados. Y de ahí todos miden 90. ¿Sí? Ya sea que lo veas por huertos por el vértice, correspondientes, colaterales, ¿sí? Simplemente aquí. Todos los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos miden 90 grados. Y eso pasaría con estos, ¿sí? Todos miden 90 grados. Es un caso particular que hay que considerarlo porque pues simplemente aquí pues fue cortado por una línea transversal en estas rectas paralelas, una línea secante, y acá no. Acá es unas rectas paralelas, ¿sí?, que están cortadas por esta línea y nos forman 90 grados. Son líneas perpendiculares que se intersectan acá, en este punto. ¿Sí? Así es que, jóvenes, estamos avanzando en este tema, y vamos a profundizar con un ejemplo un poquito más complicado. ¿Sí? Este ejemplo lo vamos a resolver así. Ahora yo voy a tener unas líneas paralelas, ¿sí?, unas rectas paralelas cortadas por una secante.
Bien, chicos, pues miren, ahora tenemos un problemita. Tienen esta orientación, estas rectas paralelas, y la transversal tiene esta orientación. Nada más que, a diferencia de los ejercicios anteriores, ¿sí? Ahora me dan una nomenclatura para encontrar los ángulos o para ver cómo están formados cuando tienes unas líneas etiquetadas de este tipo, ¿sí? Y se van a preguntar, Jonah, ¿esto qué? Esta M, este ángulo, y B de F. Dice que el ángulo este BFD mide 115 grados. ¿Y cómo lo ubico? Aquí lo importante es cómo lo ubico. ¿Dónde está ese ángulo? ¿Sí? Pues bien, chicos, esta M significa que es la medida del ángulo, y vamos a localizar este ángulo BFD. Nosotros vemos que esta orientación acá en este punto tiene la B, ¿sí? Y la F, me faltó por acá expresarlo, en esta parte, nosotros tenemos la E y la F. Son dos puntitos que me faltaban complementar. Bien, aquí tenemos este vértice donde se cruzan, se intersectan las rectas, y vamos entonces a localizar el FT. Miren, vean, B inicia acá, F es esta parte, y D es esto. ¿Sí? Estos tres puntos me van a formar este ángulo, y se está refiriendo a este. Y me dicen que tiene una medida de 115 grados. Y ahora me preguntan, o más bien me ponen el reto de encontrar la medida del ángulo BEC. El ángulo BEC. Dicen, ¿cómo lo voy a encontrar? Ah, bueno, acá yo veo que tengo el punto B. Ahora voy a buscar dónde está E, y E está aquí en el vértice, y C está en este punto. Entonces me están hablando de este ángulo. ¿Sí? Vamos a encontrar su valor. Y también la medida del ángulo GEF. Ah, yo veo que G está aquí, E es este vértice, y F es esto. Entonces me están hablando de este ángulo GEF, me están hablando de este otro ángulo. Hay que encontrar la medida, ¿Cómo le haría aplicando estas propiedades de ángulos? Así como está la clasificación. Chicos, si nosotros vemos esta relación, ¿sí? Acá nosotros podríamos decir que si aplicamos de ángulos opuestos por el vértice, yo también sabría que este ángulo mide 115. ¿Sí? Y en estas líneas paralelas, yo diría que en la propiedad de ángulos alternos internos, ¿sí? Este también tendría el valor de 115 grados. ¿Sí? Bien, entonces ya encontré el ángulo de BEC, mide 115 grados. ¿Sí? Ahora, como les decía, nosotros aquí podemos formar un ángulo llano. ¿Sí? Un ángulo llano, el cual debe de tener una medida de 180 grados. Y como yo tengo ya el valor de 115, su suplemento para 180 va a ser de 65 grados. ¿Sí? Y con estas propiedades resuelvo el problemita de encontrar estos ángulos que
Bien, vamos a ver un último ejemplo para reafirmar con un ejercicio un poquito más complicado, pero vamos a reafirmar toda la teoría de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, este ejemplo consiste en realizar, ahora tenemos dos líneas paralelas, no se ve que sean paralelas, pero vamos a suponer que son paralelas, pero ahora cortadas, ¿sí? Por dos secantes. Esta L1 y L2, vamos a decir que L1 es paralela con L2, ¿sí? Y tenemos aquí la secante, esta secante G y esta secante E. Bien, nos dan las medidas de el ángulo 12 mide 85 grados. La medida del ángulo 14 mide 35 grados. Y la medida del ángulo 16 mide 120 grados. ¿Sí? Estos serían nuestros datos. Y nos piden encontrar el valor de todos los ángulos formados por la intersección. ¿Sí? Bien. Pues ahora vamos a terminar de complementar el ejercicio. Aquí considerando dónde están esos ángulos que nos piden. Bueno, pues vamos a etiquetar así como es el ángulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Se me formaron 20 ángulos en estos vértices. Acá. Se me formaron 20 ángulos. Y resulta que yo tengo que encontrar el valor de cada uno de ellos. Me dan algunos datos donde me dicen que la medida del ángulo 12 mide 85. Dicen, ¿dónde está el ángulo 12? Ah, pues lo tengo acá. Se refiere a este ángulo, ¿sí? Y aquí le vamos a poner su valor de 85 grados. Me dan la medida del ángulo 14, que es este ángulo, ¿sí? Y me dicen que ese ángulo mide 35 grados. Me da la medida del ángulo 16, que mide 120 grados. Y acá tengo mi ángulo 16, que mide 120 grados. Con estos tres datos, yo tengo que encontrar los 17 ángulos restantes. ¿Sí? Entonces, pues bien, dicen, ¿y ahora cómo le hago? Ya me desorientó porque tengo dos rectas secantes y ¿cómo puedo encontrar esa relación? Pues bien, chicos, ¿sí? Vamos a aplicarla, esta clasificación, esta reglita de los ángulos opuestos por el vértice, que sabemos que tienen la misma medida, y entonces
el ángulo 19 también tendría un valor de 120 grados. Si la aplicamos acá, yo encuentro el valor del ángulo 10, que mediría 85 grados. ¿Sí? Si yo encuentro la medida de este ángulo, el 17 también tendrá una medida de 35 grados. Pues bueno, ya le avancé. Ya encontré por esta propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Pero bien, yo quisiera ver dónde están estas otras propiedades aplicadas. Miren, en los ángulos alternos internos, el ángulo alterno interno, si vemos esta línea, esta secante, ¿sí? Con el ángulo 5 serían alternos internos, ¿sí? Formando estas paralelas, olvidándome de esto, formando estas paralelas y esta secante, aquí son alternos internos, y este también tendría un valor de 120 grados. ¿Sí? Y eso me ayudaría a encontrar este valor que es opuesto por el vértice y también tendría un valor de 120 grados. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cómo encontraría el valor del ángulo 1 con el valor de este ángulo, del 1 y el 6? Bien, nos ponemos a ver qué relación podríamos encontrar y vimos, chicos, que este ángulo con estos son suplementos, son ángulos suplementarios, estos, la suma de estos dos. Y si yo ya tengo 20 grados, yo puedo encontrar que el ángulo 20, ¿sí? ¿Cuánto me falta para 180? Sí, pues me faltan 60 grados. Y entonces aquí estos ángulos suplementarios me formaron los 180. Y ese dato, usando ese recurso, ¿sí? De otros temas, esos conocimientos previos, bien, pues entonces yo, al tener esta medida, ya puedo encontrar el ángulo 15, que son opuestos por el vértice, y este ángulo también tendrá un valor de 60 grados. ¿Sí? Eso me va a ayudar a encontrar a este ángulo 6, que son alternos internos, ¿sí? Están por esta línea, son alternos internos, y entonces este valor también me daría de 60. Y efectivamente, lo que están pensando, dicen, a ver, aplicamos aquí otra vez ángulos opuestos por el vértice, y esta medida de este ángulo 1 sería 60 grados. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces nos hace falta encontrar estos ángulos. El ángulo 11, el ángulo 9 y estos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos relacionarnos, chicos? Bien, vamos a usar también esta propiedad de ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, aquí yo también tengo que formar 180 grados sumando este ángulo con este, la medida de estos dos, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿cuánto me faltaría? Si yo tengo 35, ¿cuánto me faltaría para 180? ¿Sí? Entonces, calculo ese valor y digo que si ya tengo 35 para 40, son 5 para 80, me faltarían 40, son 45 y 180, entonces serían 145 grados. ¿Sí? Y yo con esto tengo el ángulo llano o los ángulos suplementarios, y eso me ayudaría a encontrar este valor, ¿sí? De este ángulo de 145
45 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me puede ayudar esto? Pero ahora, estas rectas paralelas cortadas por esta secante. ¿Sí? Por esta, por la secante de G1. Entonces, chicos, yo voy a ver que aquí, este ángulo con el 7 son ángulos alternos internos. ¿Sí? Entonces, este tendrá un valor de 35 grados. ¿Sí? En automático, yo encontraría el ángulo 4 aplicando lo de ángulos opuestos por el vértice y tendría los 35 grados. ¿Sí? Si nosotros vemos la correspondencia, los ángulos correspondientes, ¿sí? Estos ángulos correspondientes que tienen la misma medida, entonces este ángulo, que ya lo conozco, que vale 145, es correspondiente con este. Y entonces este ángulo, ¿sí? Tendrá un valor de 145 grados. Eso en automático me lleva a encontrar este valor. ¿Sí? Ahora, para este ángulo, yo también tendré que mide 145. Solo me queda por encontrar el ángulo 9 y el ángulo 11. Pues bien, vamos a usar ahí la propiedad de ángulos suplementarios. Entonces, este ángulo de 85 con este que no conozco, sí, me deben de formar 120. Digo, perdón, 180. Y si ya tengo 85, lo que me faltan son 95. ¿Sí? 95 y tendría, a ver, 85 más 95, 0, 6, 17, 6, 18. Ahí están mis 180 grados. Y como este ángulo es opuesto con este, entonces este también tendrá un valor de 95 grados. De 95 grados. Y bien, chicos, ahí tengo calculados mis 20 ángulos que se formaron por estas líneas paralelas cortadas por dos líneas transversales y que se unían en este punto. Entonces, en estos vértices se me formaron 20 grados y bueno, pude resolver este problemita aplicando esta regla de correspondencia de los ángulos de líneas paralelas. Bien, pues hasta aquí terminamos la clase de hoy, chicos. Espero que hayan entendido y sus comentarios, ahí mandaré la liga para ver dónde nos encontramos. Muchas gracias.